¿Has amenazado a alguien alguna vez? Hacer la sola pregunta puede resultar chocante para cualquiera. Al final, la palabra amenaza denota y connota un significado negativo. A nadie le gusta que lo encasillen dentro de un comportamiento que puede llegar a resultar tóxico o asociado a una eventual red flag. Decidí buscar el significado de amenaza y la Real Academia de la Lengua Española lo define como delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. ¿Qué sinónimo se les viene a la mente cuando hablamos de amenaza? Advertencia, intimidación. ¿Es la amenaza algún tipo de abuso o más bien una demostración de inseguridad? Curiosamente, he visto cómo en algunas relaciones la amenaza se convierte en un mecanismo para resolver lo que incomoda, situaciones que no queremos enfrentar o posturas en las que no queremos ceder, ya sea por orgullo o por miedo o por simple evasión. ¿Por qué recurrimos a la amenaza como solución a un problema? En terapia me he encontrado con varios casos donde sin importar el género, una de las partes usa la separación como excusa, defensa propia o supuesto camino fácil. Pero en el fondo lo que hay es una gran dificultad para comunicar y una falta de asertividad emocional. Te voy a dar ejemplos. He acompañado casos en los que la amenaza surge como una consecuencia de la falta de asertividad al comunicar límites en los encuentros sexuales, por ejemplo. Una de las partes expresa su insatisfacción mientras que la otra se muestra renuente a explorar o siquiera conversar sobre el tema. Y la respuesta termina siendo un bueno, si no te gusta, entonces puedes buscar a alguien más. Separémonos. Otro ejemplo, la tensión surge en el día a día, por la casa, el trabajo, las rutinas compartidas y frente al conflicto llega el clásico entonces lo mejor es que terminemos. Como si amenazar con irse fuera más fácil que quedarse a resolver. También ocurre desde la inseguridad. Cuando hay un tercero del pasado, una expareja, unos hijos de otra relación y aparece el miedo a no ser suficiente. Y ante esa incomodidad surge la idea de separarse. Una idea que aunque se mencione con frecuencia, casi nunca refleja lo que realmente se desea. Entonces, ¿por qué amenazamos con separarnos si no es lo que en el fondo queremos? Y ojo, no hablo de las separaciones conscientes, esas que llegan cuando el amor termina, cuando hay abuso o diferencias irreconciliables. Hablo de esos momentos en los que usamos la separación como defensa, como ataque o como recurso para resolver una discusión. Cuando convertir el miedo en amenaza parece más fácil que mirar de frente lo que duele. Hoy hablaremos de eso, de qué significa realmente cuando nosotros o nuestra pareja usamos la separación como amenaza para resolver los conflictos. Bienvenidos. Lo que comenzó como un proyecto personal, hoy es un camino que recorremos juntos. Gracias por estar aquí, por compartir tus experiencias y permitirme compartir las mías. Seguiremos encontrando en la psicología una guía para vivir y sentirnos mejor. Soy Lorena Polanía, psicóloga, terapeuta individual y de pareja, y te doy la bienvenida a esta nueva etapa de Corazón, un podcast desde el corazón. Nadie se casa o inicia una relación pensando en separarse, pero seamos honestos, es una posibilidad real cuando tomamos una decisión a largo plazo. Y claro, eso de juntos para siempre hasta que la muerte nos separe se oye cada vez más largo cuando la expectativa de vida no para de crecer. La separación siempre ha estado ahí como una opción, pero lo preocupante es cuando se convierte en una constante amenaza cada vez que hay un desacuerdo, una discusión
o una diferencia. He visto muchas veces esto en consulta, personas que ante cualquier tensión sueltan un ya no más. No porque realmente quieran irse, sino porque no saben cómo quedarse de otra manera. Y bueno, eso duele mucho. El daño. Toda acción tiene una reacción. Amenazar con la separación como una forma de reacción constante es una conducta dañina, dolorosa y peligrosa para el vínculo. Siempre le digo a mis pacientes, las personas no se separan el día que firman los papeles o hacen las maletas, se separan mucho antes, cuando comienzan a fantasearlo en su cabeza. Cuando esa idea se repite y se instala, se pierde el foco en resolver el conflicto y la energía se va en imaginar cómo salir de la relación. Es como mirar un punto negro en una hoja blanca, dejando de ver todo lo demás. Y no me malentiendas, no me malinterpretes. Hay separaciones que se celebran y qué bueno que hoy sea una opción real. Pero no estamos hablando de eso. Hoy quiero hablarte de ese patrón que aparece cuando el terminemos se lanza como si fuera parte del libreto de cada discusión. ¿Qué hay detrás de ese patrón? ¿Por qué algunas personas reaccionan así? ¿Qué hay debajo de esa amenaza repetitiva? Aquí te comparto algunas claves que pueden ayudarte a entenderlo. Una estrategia de defensa emocional. A veces, la amenaza de separación es una forma de huir del conflicto, evitar sentirse vulnerable o no tener que lidiar con emociones incómodas como el rechazo o la frustración. Otras veces, es un mecanismo de control para recuperar el poder cuando la persona se siente insegura. Un modelo relacional aprendido. Puede venir de la infancia o de relaciones anteriores. Si creciste en un entorno donde el conflicto se resolvía con distancia o castigo emocional, tal vez aprendiste a protegerte de esa manera. O si tuviste una ruptura traumática, cualquier tensión puede encender esas alarmas internas. Una forma de comunicación inmadura o sin recursos. Tal vez es una manera desesperada de decir, me siento agotada, me siento agotado, no sé cómo manejar esto. O incluso un ayúdame desesperada, sin saber cómo pedirlo desde un lugar más claro. Ambivalencia real. Hay veces en que las personas sí tienen dudas profundas sobre la relación, pero no saben cómo sostener esa incertidumbre sin que se vuelva explosivo. Un estilo de apego inseguro. Desde la teoría del apego, esta amenaza constante puede ser una expresión automática, ni siquiera pensada de miedo. Apego ansioso. Teme al abandono y lanza la amenaza para ver si el otro se queda. Apego evitativo. Teme sentirse invadido y usa la idea de separación para huir. ¿Qué hacer si soy yo quien lanza la amenaza? Si eso te suena, si sientes que eres tú quien propone terminar cada vez que hay conflicto, te dejo algunas recomendaciones desde la compasión. Reconoce tu patrón. Pregúntate, ¿de verdad quiero terminar o solo estoy tratando de protegerme? Observar el momento en el que aparece ese impulso te permite pausar y elegir diferente. Explora tu estilo de apego. ¿Reaccionas así por miedo al abandono o porque sientes que te estás perdiendo en el otro? Nombrar tu miedo te acerca a tu necesidad real. Aprende a gestionar tus emociones antes de hablar. Un necesito 20 minutos para calmarme puede evitar que digas algo que no sientes realmente. Respira, camina, escribe, dibuja. Vuelve al estado de adulto que cuida y se cuida. Cambia el me voy por lo que realmente necesitas. Quizás no quieres irte, quizás necesitas espacio o ser escuchado o escuchada. Decir, tengo miedo de que esto no funcione, es más honesto y profundo que lanzar una amenaza. Y bueno, busca apoyo profesional. Si reconoces que este patrón se repite, si sientes culpa después, si ya no sabes cómo manejarlo, buscar ayuda no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad emocional.
¿Y si soy yo quien la recibe? Ahora, si tú eres quien escucha una y otra vez esa amenaza de ruptura, también tienes opciones para cuidarte. Establece límites sanos. Puedes decir, cuando me dices que quieres terminar, me duele y me hace dudar. Necesito otra forma de resolver nuestros desacuerdos. 1, 2, 3. No respondas desde el miedo o la rabia. Respira y pon un freno. No quiero hablar de decisiones importantes en medio de una pelea. Lo haremos cuando estemos más tranquilos. No cargues con todo el peso emocional. Invita a tu pareja a comprometerse. Dile algo como: somos un equipo, los dos sostenemos la relación. Validar sin justificar. Sé que estás dolido, sé que estás dolida, pero hablar de ruptura cada vez que hay tensión no es sano para ninguno. Pacten una regla emocional. Por ejemplo, no hablemos de terminar mientras estamos en conflicto. Si sigue siendo un tema real, lo hablaremos con calma en 48 horas. Recuerda, proponer terminar cada vez que algo duele no solo desgasta el vínculo, y bueno, la separación termina siendo el destino cuando no era el objetivo. También crea una atmósfera de amenaza constante, donde el amor se vuelve frágil, como si camináramos sobre cristales. Si estás dentro de este patrón, ya sea como quien lanza o como quien recibe la amenaza, quiero decirte que hay caminos para transformar este patrón. Lo importante no es evitar discutir. Lo importante es aprender a reparar sin destruir lo que se está construyendo. Gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda, ama con el corazón. Corazón, un podcast desde el corazón, es una idea original de Lorena Polanía, producida por El Rotolo Media. Recuerden que si quieren profundizar en alguno de los temas que hablamos, pueden visitar mi página www.polperpsicología.com. También me consiguen en mi perfil de Instagram como @lorepolperpsicología o mi fanpage Lore Polper Psicología. Recuerden, amen con el corazón. Gracias por escucharnos. Nos oímos en un próximo episodio.